¿Quieres saber qué pasa realmente por la mente de un oficial de asilo cuando revisa tu caso? ¿Y cómo ganarte su simpatía? Cuando era oficial de asilo con el gobierno, descubrí que ciertos solicitantes consistentemente hacían que sus casos se destacaran. Había elementos comunes en sus documentos escritos y en cómo manejaban las cosas en la entrevista que me hacían más propenso a aprobar su caso. Hoy comparto las 5 cosas cruciales que puedes hacer para que el oficial de asilo vea tu caso más favorablemente, aumentando así tus posibilidades de éxito. Y comenzamos ahora mismo. Soy Brian Manning, estudié ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Déjeme saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando aplicar. Y bueno, me gustaría especialmente escuchar de ti si has estado esperando una entrevista de asilo con USAS durante varios años. Déjame decirte algo que podría sorprenderte. Los oficiales de asilo son humanos, son influenciados por las mismas cosas que influyen a todos los demás. Si les facilitas su trabajo, estarán inclinados a verte a ti y a tu caso más favorablemente. Cuando yo era oficial de asilo con el gobierno, puedo decirte que nada me hacía más feliz que cuando un solicitante llegaba bien preparado con su caso presentado de una manera que facilitaba mi trabajo. Y noté que había una forma particular en que algunos solicitantes abordaban la entrevista de asilo misma que simplemente hacía que las cosas fluyeran más suavemente y me facilitaba evaluar su caso. Creo que estaba más inclinado a conceder asilo en estos casos. Bueno, aquí hay 5 cosas específicas que puedes hacer para que el oficial de asilo te aprecie a ti y a tu caso. Número 1. Presenta una declaración clara y convincente que cuente tu historia de manera eficiente. Tu declaración, que a veces se llama declaración personal, no debe tener más de 3 páginas a espacio simple. Debe enfocarse en explicar exactamente qué te sucedió y por qué temes regresar a tu país. Cuando haces esto bien, ayudas al oficial a entender tu caso antes de tu entrevista. Esto le permite prepararse adecuadamente haciendo investigación específica sobre las condiciones en tu país que son relevantes para tu situación específica. El oficial puede desarrollar preguntas reflexivas con anticipación, lo que ayuda a que la entrevista avance rápidamente. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es ayudar al oficial a entender tu caso con anticipación. Bueno, para esto, idealmente también tendrás un abogado de asilo que presente un informe legal. Ese documento aplica los hechos de tu caso a las leyes de asilo y muestra exactamente cómo cumples con cada requisito para el asilo. Ya que el oficial tiene que escribir una evaluación después de tu entrevista explicando su decisión y haciendo un análisis legal formal, el oficial puede literalmente copiar y pegar del informe de tu abogado. Esto le ahorra tiempo y energía significativos, haciendo que aprecie a ti y a tu caso. Bueno, número 2. Da respuestas directas durante tu entrevista. Cuando el oficial te haga una pregunta, responde exactamente esa pregunta. No te vayas por las ramas ni trates de redirigir la conversación hacia cosas de las que quieres hablar. Por ejemplo, si el oficial pregunta, ¿cuántas personas te atacaron? No digas, bueno, déjeme contarte sobre lo que llevó al ataque. En cambio, di algo como, fueron 3 atacantes. Luego haz una pausa. Si el oficial quiere saber más, preguntará. Bueno, nada es más frustrante para un oficial de asilo que alguien que habla en círculos o, peor aún, trata de redirigir la conversación en lugar de responder la pregunta que se está haciendo. No seas ese solicitante. Escucha cuidadosamente cada pregunta y da una respuesta clara y concisa que aborde directamente la pregunta exacta que se está haciendo. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscribirse y la campana de notificación para no perderte los conocimientos que comparto en este canal. Muy bien, el número 3 es sobre la evidencia. La forma en que organizas tu evidencia puede hacer una gran diferencia. Crea un índice que muestre exactamente dónde está todo en tu presentación. Numere todas las páginas
páginas secuencialmente. Resalta las partes relevantes de cualquier informe o artículo sobre las condiciones en tu país. El informe legal de tu abogado de asilo debe discutir las piezas más importantes de evidencia, citando la página exacta donde se encuentra en tu presentación. Escucha, no puedo decirte lo frustrante que era como oficial de asilo cuando alguien dejaba cientos o incluso miles de páginas de informes sobre condiciones del país en mi escritorio sin ninguna organización o indicación de qué partes eran relevantes para su caso. No le hagas eso a tu oficial. En cambio, facilítales las cosas. Y aquí hay un consejo profesional sobre cómo hacer eso. Resalta la parte más importante de la información sobre las condiciones del país que presentes. Tu abogado debe resaltar cualquier parte que cite o discuta en el resumen jurídico. Esto hace que el trabajo del oficial sea mucho más fácil y hace más probable que realmente vea y considera la evidencia e información sobre condiciones del país más útil. Bien, número 4. Conoce tu caso de principio a fin para que puedas hablar definitivamente en tu entrevista sobre los aspectos clave de tu caso. No quieres llegar a tu entrevista y tener que seguir diciendo, oh, no recuerdo, no sé, cuando te presionen por detalles. O peor aún, dar respuestas contradictorias porque no estás lo suficiente familiarizado con tu caso para evitar cometer errores en el contexto estresante de la entrevista de asilo. Estudia tus materiales escritos a fondo antes de tu entrevista. Memoriza fechas y detalles clave. Está listo para discutir cada incidente que hayas mencionado en tu declaración. Cuando era oficial de asilo, era extremadamente frustrante cuando alguien no podía recordar hechos básicos sobre su propio caso. Me hacía dudar si estaban diciendo la verdad. Pero cuando alguien podía discutir su caso en detalle, respondiendo rápida y consistentemente a mis preguntas, me daba confianza en su credibilidad. Eso es crucial porque si el oficial piensa que no eres creíble, negará tu caso. Bueno, la quinta y última cosa que hará que los oficiales de asilo aprecien tu caso es enfocarte en los requisitos legales. Hay elementos específicos que debes establecer para ganar el asilo. Concéntrate en esos, no en tratar de convencer al oficial de que eres una gran persona o que eres inteligente o cualquier otra cosa. Tienes que concentrarte en abordar los requisitos de elegibilidad para el asilo. Eso es lo que le importa al oficial. Realmente deberías obtener la ayuda de un abogado de asilo para entender profundamente lo que tienes que probar para ganar tu caso. Pero bueno, lo básico es esto. Persecución pasada. Has sido dañado en el pasado de una manera que sea suficientemente grave para alcanzar el nivel de persecución, según cómo se define esa palabra persecución bajo la ley de asilo de Estados Unidos. Persecución futura. ¿Qué circunstancias indican que estás en riesgo real de ser gravemente dañado en el futuro? Y motivación o nexo. ¿Qué motiva a los malos a atacarte? Tienes que demostrar que es uno de los 5 motivos protegidos bajo la ley de asilo de Estados Unidos. Esos son tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o algo que se llama membresía en un grupo social particular. Entonces no pierdas tiempo contándole al oficial cosas que no ayudan a establecer estos requisitos. Yo sé que quizás quieres contar toda tu historia de vida, pero eso no es lo que el oficial necesita o quiere escuchar. Por ejemplo, no pases tiempo hablando sobre tu educación, a menos que sea de alguna manera relevante para por qué temes la persecución. Además, no deberías pasar mucho tiempo dando contexto sobre tu país. Tu abogado debería hacer eso en su resumen jurídico. En cambio, concéntrate en incidentes donde fuiste dañado o amenazado. Explica claramente por qué los malos te atacaron. Muestra cómo se relaciona con uno de los 5 motivos protegidos que mencioné. Además, mantén el enfoque en ti. El oficial quiere saber sobre ti y lo que te ha pasado y lo que te pone en riesgo y por qué. Recuerda, los oficiales de asilo están abrumados de trabajo. Cuanto más puedes hacer para facilitar su trabajo, presentando una declaración clara, dando respuestas directas, organizando tu evidencia apropiadamente, conociendo tu caso a fondo y enfocándote en los requisitos legales, más probable es que te vean a ti y a tu caso favorablemente. Estas 5 cosas pueden hacer la diferencia entre ganar y perder tu caso. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. El número es 713-909-0401. Y recuerda, ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde
donde vivas. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo, para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. De nuevo, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.